Sion es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Sion es la morada del Señor. Sion es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Sion es la morada
dulce refugio en la tormenta. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alimenta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, y una poderosa y preciosa unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, y una poderosa y preciosa unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 7, 37 al 39. Juan 37 al 39. Y dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre bendito, gracias Señor por tu protección que has tenido para tu pueblo. Gracias Señor porque vemos tu santo amor en cada uno de nosotros y nuestras familias. Seguimos confiando en ti, Señor, que seas tú nuestro protector. Y ahora te pedimos que abras nuestro entendimiento y podamos entender las verdades de tu santa palabra. Bendice a tus hijos, bendícelos grandemente, doblemente, Señor, por su fidelidad a ti, Padre Celestial, y cuídalos grandemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta. ¿Okay? Veamos un poco del trasfondo de este pasaje. En el versículo 2 del capítulo 7 nos habla de esta fiesta de los tabernáculos. Dice el versículo 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En el versículo 7, el capítulo 7, el versículo 2, nos habla de esta fiesta, en la cual nos encontramos en el versículo 37. ¿Cuál era esta fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos fue una de las fiestas ordenadas por Dios para que su pueblo nunca olvidara sus raíces. Dice en el versículo
1 y 2 del capítulo 7, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Vayamos a ver en Levítico 23. En Levíticos 23, ahí lo que nos dice de esta fiesta en la cual el Señor Jesucristo está siendo partícipe aquí en el capítulo 7 de Juan. Y dice ahí en el versículo 34, Levíticos 23 y el versículo 34, dice ahí: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Aquí vemos que el Señor mismo está instituyendo esta fiesta de los tabernáculos, y han pasado varios cientos de años y vemos al Señor Jesucristo acá que está cumpliendo con esta ley, con esa fiesta. El versículo 42 al 44 de Levíticos 23 dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces vemos ahí, los tabernáculos eran casitas, tienditas, como tienditas de campaña, y el Señor Jesucristo está celebrando esa gran fiesta solemne acá en Juan capítulo 7. Y nada más quería que viéramos el trasfondo de dónde viene esta fiesta, porque puede ser de que si usted no ha leído toda la Biblia se haga preguntas: ¿y qué es esa fiesta? Esa fiesta de los tabernáculos era un símbolo de que cuando el Señor Dios sacó a su pueblo de Egipto, durante esa travesía que anduvieron por 40 años, anduvieron en tienditas, en tabernáculos, habitaban así en el desierto, y para que no se les olvidara, el Señor instituyó esa gran fiesta. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios fácilmente se olvidan de dónde los sacó el Señor. Y Dios no quiere que olvidemos, hermanos. Dios no quiere esto. Los hijos de Dios se olvidan de la multitud de pecados que Cristo les perdonó, y sus corazones se van enfriando cada día más y más y más. Por eso Dios quiere que se recuerde de dónde le rescató, para que siempre sea agradecido con Él. Recuérdese usted, hermano, hermana, recordémonos de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Porque a veces se nos olvida y ya nos creemos ya estamos bien, de verdad, y ya no queremos juntarnos con los pecadores, decimos, ¿no? Ay, no, yo no me junto con ese borracho, yo no me junto con, qué mal hablado, no. Hermanos, usted y yo somos la esperanza que ellos tienen. Ahora, no le estoy diciendo que los haga sus cuatachos y haga como ellos, no, pero si son amigos que tenía antes y le invitan un tiempecito ahí, vaya y testifíqueles del Señor, y que ellos puedan ver cómo es su vida ahora, para que ellos también deseen ese cambio en sus vidas y vengan al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que se nos olvida, así como al pueblo de Dios se les olvidó de dónde el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, así también al cristiano, la cristiana, se le olvida de dónde lo sacó el Señor. No se le olvide, no se le olvide. Cristo nos dejó un ejemplo. Debemos de aprovechar toda ocasión para compartir el Evangelio. Cristo aprovechó esta fiesta para hablarles de la salvación de su alma a las personas.
en el versículo 1 dice ahí en el capítulo 7 de Juan, después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y luego regresamos allá a nuestro versículo 37, donde empezamos, y que dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, mire, el Señor Jesucristo aprovechó esta ocasión, aprovechó esa fiesta de los tabernáculos para ponerse en pie, alzar la voz y darles esperanza a las personas. Y así debemos nosotros de ser. En todo tiempo debemos de estar preparados, hermanos, a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vaya ahí conmigo a 2 Timoteo 4 y vamos a ver el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Y dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Quiero que se fijen esto, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos dice aquí la palabra que hagamos esto a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento es ocasión para llevar al perdido el Evangelio de Cristo. En todo momento, así que no hay que hacer excusas y decir, no, es que no se puede. Sí se puede. Recuérdese de dónde le rescató el Señor, y hermanos, hay que estar agradecidos con Él, y nos salvó para que nosotros también hablemos a otros, para que ellos también puedan tener la oportunidad de ser salvos. Ya que vimos un poquito de trasfondo, puede regresar a Juan 7. Y ahora veamos la invitación de Cristo y una promesa para todo aquel que cree en Él. Vamos a ver primero la invitación que hace el Señor Jesucristo en el versículo 37, la segunda parte, y dice la palabra de Dios. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la invitación que hace el Señor Jesucristo. Si alguno dice tiene sed, venga a mí y beba. El amor de Cristo Jesús es tan grande que en todo momento está haciendo su invitación a las personas. Esta invitación es a creer en Él, a creer en sus palabras, en sus promesas para que tengan vida eterna. Lo triste es que la mayoría de las personas lo rechazan. Veamos el versículo 36 del capítulo 3 de Juan. Y veamos lo que el mismo Señor, lo que nos dice ahí. 3 y el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice que el que cree en Cristo Jesús, que es el Hijo, tiene vida eterna. Pero también dice el que rehúsa, o sea, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida. Entonces ahí vemos, hermanos, de que el Señor Jesucristo está invitando a las personas a venir a Él, a creer en Él, pero muchos rechazan esa invitación. Cuando hay una invitación, esto implica que no es algo forzado, ¿verdad? Cuando a usted le hacen una invitación, no le ponen una pistola en la espalda o en la cabeza y le tienes que ir. Le hacen una invitación para ver si usted
quiere ir. Así el Señor Jesucristo, esto no es algo forzado. Las palabras de Cristo cuando dice si alguno, significa que es algo voluntario, es algo voluntario. En Mateo 16:24, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vemos ahí las mismas palabras que usó el Señor Jesucristo. Si alguno, o sea, que no es algo forzado. Cristo le da a escoger a las personas. Cristo les da a escoger. Entonces, la salvación, hermanos, es algo que la persona, es algo personal que cada quien decide cuando se le presenta la oportunidad, cuando se le da el evangelio y esa persona decide creer o no creer en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no forza a nadie, no forza a nadie. Nosotros sí quisiéramos forzar a las personas, ¿verdad? A que vengan al Señor Jesucristo y que le entreguen su vida al Señor Jesucristo. Somos impacientes a veces con las demás personas, especialmente con nuestros familiares. Quisiéramos que entendieran, pero hermanos, cada quien tiene una mente propia y muchos de ellos no quieren. Entonces, la culpa no es de Dios. ¿O sí? No, les da la oportunidad a todos. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí. Otro pasaje interesante está en Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí están las palabras. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ve? Ahí de nuevo encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Si alguno, de nuevo encontramos estas palabras que tienen que ver con la voluntad del hombre. Tienen que ver con la voluntad del hombre. Hermanos, a veces no entendemos nosotros bien cómo es que trabaja esto, de que la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Estamos divididos en el cristianismo acerca de este asunto. Por muchos siglos ha estado así, porque muchos dicen Dios es soberano y Dios tiene control de todo, y Dios cuando dice este va a ser salvo, haga lo que haga, va a ser salvo. Y cuando Dios dice este se va a perder, haga lo que haga, se va a perder. Dicen, esa es la soberanía de Dios. Pero yo en mi Biblia encuentro muchos pasajes donde dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Donde Dios hace la invitación para que si alguno escucha su voz y se arrepiente y viene a Él, Dios le salva. Ahora, sí, Dios es soberano, pero también le dio al hombre, a la mujer, le dio una voluntad propia, que el hombre, la mujer decide si viene el Señor Jesucristo o no. Si Dios dice, tú te vas a ir al infierno, entonces en el juicio final esa persona se quitaría de toda responsabilidad y diría, es que tú me condenaste para irme al infierno, ¿o no? El versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea,
Dios amó, Dios dio, y luego entra la voluntad del hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús hace la invitación. Mi punto aquí es de que una invitación no es algo forzado, es voluntario de la persona. Después que hemos visto la invitación de Cristo, notemos el privilegio que tiene el cristiano. Versículo 38, la primera parte de Juan 7, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero enfocarme en la primera parte del versículo 38. Dice que el que cree en mí, el que cree en mí. Entonces, Cristo hace una diferencia entre el creyente y el incrédulo. Dice, el que cree en mí. Esto significa que se está dirigiendo a los cristianos, aquellos que han creído en Él o van a creer en Él. El que cree en Cristo o va a creer en el Señor Jesucristo. A esto se está refiriendo, el que cree en mí, dice. No sé si usted de vez en cuando pasa algún tiempo meditando en el privilegio que tiene como creyente en Cristo. Si no lo hace, si no lo ha hecho, le aconsejo, hermano, hermana, que tome un tiempecito y póngase a meditar en todas estas cosas que el Señor le ha dado. Mire, todos sus pecados fueron perdonados. Dios le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Tiene la seguridad de vida eterna. Tiene la protección de Dios en su vida. Tiene la guía de la palabra de Dios. Tiene el poder del Espíritu Santo. Y podría seguir enumerando muchas cosas más que Cristo le ha dado. Usted tiene un gran privilegio como cristiano, cristiana. Agradézcale al Señor por todo eso. Sea agradecido, agradecida con Dios. Póngase a meditar, tome un tiempo y medite. Póngase a ver cómo el Señor le rescató de esa vana manera de vivir. Recuerde esas cosas que hacía que no agradaban a Dios. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarlo de esos pecados, limpiarla de todas esas cosas feas que anduvimos haciendo en el mundo. Entonces tenemos, hermanos, que ser agradecidos con el Señor. Ahora, quizás hay unas jovencitas aquí, Elizabeth, Cristina y Elizabeth también. Ellos dicen, bueno, pues yo no anduve en el mundo, yo no anduve como ustedes, pecadores, pecadoras, ¿verdad? Yo no tengo muchos pecados, pero también tiene pecados y dele gracias a Dios que Él no permitió que se enlodaran en el mundo como sus padres, como nosotros, ¿verdad? Porque no fue nada agradable, ¿o sí? No. El peligro está en los niños que nacen en familias cristianas. Es que siempre están queriendo brincarse la cerca, siempre están mirando para ver qué hay al otro lado y a ver, a lo mejor tendrán razón a estos amigos que tuve en la escuela, a lo mejor tienen razón y que allá está lo mejor, nomás que mis padres no quieren que vaya para allá. Y ese es el peligro que hay, pero déjenme decirles, no hay nada bueno allá. Elizabeth, no te creas de eso. Cristina, no se crean de lo que el mundo les ofrece. El mundo solamente trae destrucción, trae miseria. Cristo le ofrece vida y vida en abundancia. Así que están bien así como están. Y hay que agradecerle al Señor. Y ya sean pocos pecados o muchos pecados que nos haya perdonado el Señor Jesucristo, hay que estar agradecidas con Él. Y hay que continuar adelante y nunca hay que andar viendo como cristianos queriendo regresar allá atrás. Allá no hay nada bueno, Ahora sí, veamos la promesa de Cristo para el creyente. La segunda parte del versículo 38
Dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo promete al creyente una vida abundante. Es lo que quiere decir con las palabras, de su interior correrán ríos de agua viva. En un agua corriente, en un agua que corre, que fluye, hay vida, hermanos. Hay vida en esos ríos que fluyen, hay vida. En un agua estancada hasta huele mal. Hay muchos microbios ahí, y un agua estancada no trae vida, trae muerte. Y el Señor Jesucristo aquí nos dice que todo aquel que cree en Él, de su interior van a correr ríos de agua viva. O sea que va a tener gozo, va a tener paz y va a vivir su vida con propósito, con propósito. El mundo no lo va a traer de un lado para otro. Las personas que no creen en Cristo, el mundo los manipula como quiere. Las modas los traen para un lado y para otro. Y lo que les impone la televisión, eso hacen. Y siempre están tratando de buscar algo mejor, y nunca encuentran el gozo y la paz, la felicidad que el Señor Jesucristo nos da. Hermanos, el Señor Jesucristo ya nos dio todo. Si morimos en este día, morimos en paz. Bueno, al menos yo no sé usted. Yo tengo paz con Dios, tengo paz conmigo y con los demás, y yo sé dónde voy. Yo sé que usted también sabe a dónde va. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Si Cristo promete una vida abundante, entonces, ¿por qué muchos cristianos no están viviendo esta clase de vida? Si Cristo promete y dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no están viviendo esta clase de vida? ¿Será culpa del Señor Jesucristo? No es culpa del Señor Jesucristo. Porque el cristiano tiene el potencial, fíjese bien, para vivir esta clase de vida. Pero para eso necesita rendirle toda su voluntad a la dirección del Espíritu Santo que mora dentro de él o ella. Cuando no estamos viviendo esta vida abundante, esta clase de vida, es porque estamos en desobediencia a la palabra de Dios, estamos en desobediencia al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hermano, un hijo desobediente no va a vivir con gozo, ¿o sí? No va a tener paz en su corazón, no va a encontrar felicidad, aunque es salvo, aunque es hijo de Dios. Pero si está viviendo en desobediencia, no van a brotar de su interior ríos de agua viva. Al contrario, no se va a sentir bien y va a ser infeliz. Por eso, entonces, el Señor Jesucristo no tiene la culpa cuando un cristiano no vive esta clase de vida. El Señor nos salvó, hermanos, para que viviéramos esta vida abundante que Él nos ofrece, para que de nuestro interior broten estos ríos de agua viva. Notemos ahora la fuente del poder, versículo 39. Dice, dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a ver la fuente del poder. ¿Cuál es esta fuente del poder? El Espíritu Santo es la fuente del poder para vivir la clase de vida que glorifique a Dios. El cristiano no puede vivir confiando en sus propias fuerzas. Necesita el poder del Espíritu Santo para vivir esta clase de vida que el Señor nos ofrece. Es la fuente del poder, es el Espíritu Santo. Y esa fuente de poder, todos ustedes que han creído en el Señor Jesucristo la tienen dentro de sí, ¿verdad? Para que una herramienta eléctrica funcione, que tiene que estar conectada a la fuente de poder, a la electricidad, ¿verdad?
O usted me dice, no, como ese teléfono no está conectado y está trabajando, ¿qué? Pero tiene una fuente de poder, tiene una batería. Si le quita la batería y se acabó todo, no puede hacer nada, aunque tiene la capacidad para hacer muchas cosas, pero sin la fuente de poder, no hace nada, no hace nada. Y así nosotros como cristianos, separados de esa fuente de poder, no hacemos nada bueno para el Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su Salvador, en ese momento se restablece la relación con Dios para la cual fue creado el ser humano. El ser humano fue creado para tener una relación con su Dios, con su Creador. Y esa relación se restablece en el momento que la persona confía en el Señor Jesucristo y empieza a vivir una vida nueva. Si quiere vivir esa vida abundante que Cristo ofrece, debe permanecer cerca de Cristo. Debe de ser obediente al Espíritu Santo, porque alejados de Él no se puede vivir la vida cristiana, hermano, hermana. Yo sé que ya lo ha comprobado usted. Todos hemos pasado por algunos periodos así. Mire, vaya al capítulo 15 de Juan. Y el 4 y 5, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Quizás usted dice, ¿cómo que no? Yo puedo hacer muchas cosas. Sí, puede hacer muchas cosas, pero se está refiriendo a nada para la gloria de Dios que usted puede hacer si está separado del Señor Jesucristo o está alejado del Señor Jesucristo. ¿Quiere glorificar a Dios con su vida? ¿Quiere glorificar a Dios con sus obras? Permanezca pegadito al Señor Jesucristo. Y entonces sí, usted va a glorificar a su Señor y Salvador. La fuente del poder, usted la tiene, es el Espíritu Santo. Y separados de Él, no podemos hacer nada, hermanos. Así que si el cristiano del cristiano no están saliendo ríos de agua viva, no es culpa del Señor Jesucristo, es culpa del cristiano o la cristiana. Porque el poder lo tiene a su disposición. Si quiere echar mano de lo que Dios le ha provisto, usted puede ser un cristiano, una cristiana victoriosa en todo momento. Lo único que tiene que hacer es ser obediente al Espíritu Santo que mora en usted. ¿Quiere ser un cristiano o cristiana victoriosa en todo momento? No se aparte de su Señor. Busque al Señor Jesucristo, busque a Dios todos los días. Cada día, hermanos, es una batalla nueva que tenemos. Tenemos la batalla contra el enemigo, contra el mundo y contra nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Y lo único que nos va a ayudar es ser obedientes al Espíritu Santo. Tenemos que hacer estas cosas si queremos permanecer dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vimos la promesa que nos hace el Señor Jesucristo, vimos la invitación y vimos de dónde viene el poder, la fuente del poder, que es el Espíritu Santo. Gracias a Dios que usted y yo la tenemos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque un día Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora, si hay alguien que está escuchando, yo le quiero hacer la invitación, esa invitación que Cristo hace a toda persona de venir y creer en Él.
arrepiéntase de sus pecados, entregue su corazón al Señor Jesucristo, pídale que le salve, pídale que le dé vida eterna y que Él le ayude a continuar adelante, y Él lo va a hacer en el momento que usted, ahí en su casita, donde quiera que esté, si usted se arrepiente, el Señor Jesucristo le va a perdonar todos sus pecados. Así que haga una oración y pídele al Señor en sus propias palabras, dígale que se arrepiente de sus pecados y quiere entregarle su corazón a Él, y Él lo va a hacer en ese momento. Que el Señor les bendiga.